Gobierno, que es Teresa García. Teresa, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Dice Ayerdi que usted con su dedo impuso a Tolosa Paz y a Daniel Goyán. Bueno, hay que decirle a Ayerdi que busque mejores fuentes. No, le estoy haciendo una broma. Yo digo, ¿es una candidata de consenso entre el kirchnerismo, el albertismo, el quisilofismo? Mire, escuché la presentación de la nota y creo que hay un acierto en el análisis. Es una persona que en momentos difíciles, como fue esta pandemia, como fueron a veces los debates con algunos sectores de la oposición respecto a cómo se lleva adelante esto, es una de las voces fuertes, digamos, ha tomado plenamente la defensa del gobierno nacional, incluso del gobierno provincial. Es una mujer de La Plata que transita el territorio bonaerense, hasta el día de ayer o antes de ayer estuvo en el sur de la provincia, tiene muy claro, digamos, las cuestiones a defender, y me parece que es correcto, digamos, no hago otras consideraciones respecto al pasado o a sus pertenencias, porque me parece que en cada momento del proceso político hace falta dirigentes que expresen lo que piensa el sector político que los pone. Entonces me parece que es correcto. Igual está en debate la totalidad de la lista, está en conversaciones, el peronismo nunca lo hace hacia afuera, primero hace acuerdos, consensos, evaluaciones. No nos olvidemos que hay una sentencia en política que es los otros también juegan, claro. Entonces hay que mirar bien cómo está también armado el tablero de la oposición. Es de las que creen, Teresa, que hoy es más fuerte. Me acuerdo con la campaña de Daniel Scioli, decían, el candidato es el proyecto, y que a él lo perturbaba eso. Pero hoy, digo, ¿cree que el candidato es el proyecto más que Tolosa Paz, Goyán o quien sea? Mire, nosotros venimos de una situación muy compleja, ya lo hemos charlado, venimos de recibir un gobierno, a nuestro entender, que nos dejó una innumerable cantidad de problemas. En el medio de esto tuvimos que hacernos cargo de atender la salud de la población, nada más ni nada menos que eso, y ahora de la vacunación. Yo creo que los mejores candidatos son los candidatos que expresan lo que vinimos a hacer luego de ganar en el 2019. Nosotros no sabíamos que veníamos a atender la salud y a poner respiradores, no nos hubiéramos imaginado nunca eso. Ahora, como uno toma las cosas con beneficio de inventario y no nos quejamos, me parece que la mejor decisión es ver quiénes son las personas que expresan el para adelante, el futuro, digamos. Yo no soy una convencida que el peronismo siempre ha sido generador de esperanza y expectativa, y bueno, habremos de elegir a aquellos candidatos que expresen eso. Sí, y teniendo en cuenta, obviamente, la representación de todos los sectores que integran este frente, que es un frente grande, un frente que integra innumerable cantidad de sectores desde hace mucho tiempo, y también hay que tener en cuenta la expresión de todos los sectores, ¿no? No es cuestión de decidir desde un solo lugar quienes lo integran. Y esto creo que es lo que ha sucedido siempre con el peronismo y va a volver a pasar. García, no lo va a decir usted, lo confirmo yo, Daniel Goyán va a estar en la lista de diputados nacionales como segundo, pero le pregunto por la estrategia que dice el kirchnerismo a defender la postulación de Daniel Goyán, que tiene que ver con mostrar una gestión positiva de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, o sea, una provincia que cuando arrancó la pandemia ni siquiera se sabían cuántas camas en los hospitales había, y que se avanzó en un sistema de salud importante que hizo no colapsar el sistema. ¿Es así? ¿Es esta defensa la que lleva a la campaña electoral? Sí, no solamente eso, digamos. Si se confirmara lo de Goyán el día pasado, como bien anticipó usted, la verdad que la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, tiene mucho para mostrar. Digamos, él ha liderado, porque las políticas públicas se lideran, y siempre hay una cabeza que las piensa. En este caso ha sido el gobernador Kicillof junto con su ministro de Salud y su viceministro, y la verdad que pasado el tiempo y visto toda el agua que pasó bajo el puente, al final la cuenta dice que la provincia de Buenos Aires ha tenido una campaña respecto del tema de enfermedad y vacunación muy positiva, con todas las dificultades que hemos tenido, como han tenido todos los países del mundo y como han tenido los otros distritos de la provincia. Pero no es solamente la defensa o la exhibición de la campaña exitosa en materia de
de salud en materia sanitaria que ha hecho que no colapsara el sistema y que no viéramos las peores imágenes con camiones frigoríficos como se vio en los países del primer mundo, en la puerta de los hospitales, sino que además nosotros tenemos muchas cosas para defender. Miren, el día de ayer varios ministros nos distribuimos a algunos municipios, sobre todo el conurbano norte, en entregar escrituras. Había personas que hacía 25 años que estaban esperando la escrituración de su casa. Y esto fue postergado a medias durante la pandemia. Sin embargo, todas las áreas que tuvimos que trabajar enormemente, porque no todos somos médicos, no todos nos dedicamos a los respiradores y las vacunas, así que hubo que acelerar por indicación de Kicillof todo el resto de la gestión. Así que no es solamente la campaña de vacunación, que sí se va a exhibir obviamente, porque estamos todavía viviendo la pandemia y la vacunación, sino el resto de la gestión. Bueno, para despedirla, me da la impresión, esto es una impresión, así que puedo estar equivocado, que el planeta va, en materia de coronavirus, hacia esto, hacia grabar de alguna manera a los que no se vacunen o no se quieren hacer los PCR. Pienso en el modelo Israel, que es, si te vacunaste, bueno, fantástico, podés trabajar, podés ingresar a lugares públicos, y si no, cada 48 horas tenés que presentar un PCR. Pregunta, primero, ¿vamos hacia eso? Y segundo, me sorprende que el enojo de algún sector que dice, ni me vacuno, ni hago PCR. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, qué sé yo, es como si yo agarrara el auto y me metiera contramano en Panamericana y dijera, mire, yo quiero ir para aquel lado y voy por donde quiero. Digamos, estaría violando todas las normas de convivencia, además de violar la ley. En este caso no se viola la ley, porque la ley establece que la vacuna no es obligatoria, pero como bien usted dice, tanto en Israel como lo hemos escuchado Joe Biden, ¿no?, hablar de la pandemia de los no vacunados, o como las medidas que está tomando Macron. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un altísimo sector de la población vacunado con una dosis, el virus sigue teniendo circulación, transita, se pega y sigue replicándose las olas. Entonces, tiene que haber mucha conciencia social, mucho cumplimiento de los protocolos para no establecer medidas extremas. Digamos, cuando uno dice, bueno, vamos, como dijo el gobernador Kicillof, vamos a aumentar la capacidad de gente en lugares cerrados como gimnasios, clubes, restaurantes, bares, en un 20%, sí, eso implica que ese 20% que ingresa de más del aforo que ya tiene está vacunado con una dosis y 21 días. ¿Eso qué implica? Proteger al 50 o al 30% adentro a los dueños y que no siga circulando. Me parece que son todas medidas proactivas, todas medidas acertadas, porque además no es, bueno, yo fumo, y entonces me gané un cáncer de pulmón y me muero yo. No, el tema es yo me contagio, transito por la calle y contagio a otros. Me parece que esa es la ecuación. A mí de verdad lo planteo, aunque me parezca elemental, porque estoy empezando a ver estas voces que dicen, no me vacuno, bueno, qué sé yo, ya será una decisión, me cuesta creer, porque están ensayando con nosotros, como ha hecho la humanidad y la medicina a lo largo de la vida. O sea, no es que un día apareció la vacuna antitetánica y había no sido probada en seres humanos. Pero sí, claro, sí, perdón. No, que es cierto. Argentina es uno de los países de América Latina y creo yo del mundo que tiene más apego a los programas de vacunación, sobre todo aquellos que son obligatorios para los infantes, para los menores. Nosotros llegamos a tener en el gobierno de Cristina 18 vacunas en el calendario obligatorio. ¿Qué implica esto? Vacunas obligatorias para los menores para que no transiten los virus. Y decir, nadie se le ocurre violentar que hay que vacunarse contra la meningitis, contra la varicela. Ahora, también es verdad que como Argentina no es un país antivacunas, no hay movimientos antivacunas históricos. Fíjese usted, después del brote de polio, la Sabina es una vacuna obligatoria y a nadie se le ocurre cuestionarla. Como no sabemos cómo este virus va a transitar para adelante, quizás dentro de un año estas personas estén lamentándose de no haberse vacunado. El Estado tiene obligación de cuidar la salud de la población en general, ¿no? Obvio, pero digo, no es irrazonable pensar en el futuro, cuando la vacuna esté disponible masivamente, que quien no se vacune, que tiene derecho a hacerlo, me cuesta entenderlo, pero tiene derecho, o quien no se chequee regularmente con PCR, va a tener algún tipo de sanción no es irrazonable esto.
No, de limitación. Mire, el otro día leía que una línea aérea, no sé si es, no sé de qué origen es, no sube a sus aviones personas que no estén vacunadas. Se criticaba ¿Cuántas no? La Qatar Airways. Sí, efectivamente. Bueno, Qatar Airways. Y me parece correcto porque hay un montón de gente trabajando que si ocurriera un brote perdería el trabajo, o por lo menos lo limitaría, frenaría la actividad productiva de la empresa, digamos, todas las consecuencias que hemos vivido acá cuando tuvimos que ir a restricciones. El otro día criticaban a un carnicero de La Plata porque tenía que tomar un trabajador en su carnicería y exigía que estuviera vacunado. Y la verdad que me parece correctísimo, porque él pone en juego el trabajo de toda la gente que está en la carnicería y el de él y su familia. Me parecen medidas y decisiones inteligentes. Yo no quiero atreverme a dar una opinión, pese a que yo siempre me atrevo a dar opiniones, pero no quiero atreverme a dar una opinión en este sentido, pero yo creo que en algún momento los países todo el mundo tendrá que considerar, frente a la posibilidad de que esto tenga remesones, que la vacuna sea obligatoria, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted por tercera vez. Estoy preocupado, Teresa, se lo voy a decir. 3 veces seguidas, Juan. No, pero en serio, claro, en algún momento tendrá que ser obligatorio por un instinto de convivencia pacífica de la sociedad, pues esto no es solo una cuestión personal de salud, es lo que puede implicar para la comunidad. Así es, y sabe que esto que usted dice con buen humor, y se lo agradezco, de los acuerdos a pesar de las posiciones diferentes, me parece que marca el camino futuro. Hay cuestiones que son de todos, y podemos después otro día en plena campaña discutirlas, pero la salud pública es una cuestión de todos, y aquí no puede haber desacuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Por eso yo sigo criticando muy fuertemente a aquellos sectores políticos que hicieron campaña anti-cuarentena y antivacuna, porque en esto tiene que haber acuerdos, no hay posibilidad de desacuerdo, es la salud de la gente, no hay posibilidad. Después discutamos el modelo económico, el programa productivo, lo que quieran, pero en esto no puede haber desacuerdo. Bueno, la vuelvo también un poco a la campaña, porque en un momento Kicillof fue el más duro con respecto a las restricciones, a la cuarentena, y tomaba medidas que eran poco populares. Ahora, ¿cree que se revirtió esa situación porque la pandemia quizás hoy muestra que, o puede mostrar en la campaña, que finalmente fue una gestión exitosa, entre comillas, ¿no?, en medio de una pandemia? A ver, vuelvo a reiterar, las políticas públicas se lideran, no ocurren por arte de magia. El gobernador lideró la política en la provincia de Buenos Aires pasando momentos muy amargos, porque todos recordaremos cómo se golpeó a la gestión provincial con las medidas restrictivas que se tomaron. Ahora, la pregunta es, en un distrito de 17 millones de personas, si no se hubiera cuidado de esa manera, entre cierres y aperturas, restricciones y liberaciones, paulatinamente, mirando el mapa epidemiológico, ¿qué hubiera pasado en la provincia de Buenos Aires? Donde hay que recordar que cuando comenzó la pandemia, voy a usar un término que no es muy correcto, pero para explicarlo. Bueno, pero digo, todo el mundo apostaba, o teníamos todos los números para que el conurbano estallara. Y esto no sucedió en distritos de 2 millones de habitantes, 1,5 millones de habitantes. Entonces, quiere decir, por eso le decía, al final de la cuenta, la doble raya dice quién hizo las cosas correctamente. Bueno, ahí no la sigo. El nivel de contagios y el nivel de fallecimiento, con una cuarentena, con un cierre feroz, como se hizo en la Argentina, devastando la Argentina, no fue el mejor modelo. Ahora, yo quiero también contradecirlo en algo. Nosotros no tuvimos en 17 millones de habitantes imágenes que hubo en otros lugares del mundo, que quizás las cuarentenas fueron más cortas, como en Europa, pero fueron cada vez más seguidas frente a la aparición de una nueva ola, y las restricciones cada vez más duras, como sucedió en Israel o como sucedió en Francia y como está por suceder nuevamente en Alemania, que además tiene la desgracia de la inundación. ¿Qué quiere decir esto? Son modelos de atender estas epidemias. Yo insisto con esto, lo que cuenta es lo que hay al final de la doble raya, porque es verdad, murieron más de 100.000 argentinos. Lamentablemente perdimos 100.000 argentinos. Ahora, ninguno de ellos fue por ausencia o atención del Estado, cosa que sí ocurrió en otros lugares. El paradigma era, prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Tenemos las dos cosas y con creces, Bueno, también es cierto que hay otros lugares del mundo, y usted lo ve como yo,
que la pérdida del empleo formal ha sido gigante no como en nuestro país. No, lamentablemente la Argentina lidera los niveles de pobreza, desempleo, falta de educación, pero contagiados ¿usted cree y muertes. que la pobreza no la creó la cuarentena para atender la pandemia? Nosotros venimos heredando una pobreza estructural que obviamente, esto es lo que yo le decía, frenado por la pandemia, nuestra obligación es llevar adelante las cosas por las que la gente votó en el año 2019. La pobreza no es una ganancia de este gobierno. La pandemia, obviamente, y la cuarentena obligada, obviamente, la acrecentó, la agravó. Bueno, ahora está el desafío hacia adelante. Y además vamos a tener dentro de pocos días una elección donde creo yo que la ciudadanía va a pensar respecto del futuro. Tiene razón. Bueno, muy vinculado con el tema de la cepa Delta. En una interna, ¿quién vota, Santilli o Amanes? ¿Y qué tiene que ver la cepa Delta con yo para desconcertarla un poco en la pregunta. Para ver si respondía. Porque no podría, si usted quisiese, podría ir a votar a la interna, porque para eso son las primarias abiertas. Si fuese a votar a la interna de Juntos, ¿vota por Manes o por Santilli? La verdad me está haciendo votar en Transilvania. Frankenstein, Drácula, no me haga eso. Pero vio que puede, porque para eso están las primarias, porque digo... pero usted sabe cómo se comportan los electorados de los partidos. La primera vuelta. Cuando tenemos paso hay opciones. Yo siempre recuerdo la paso de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, claro. Donde la gente opta por los candidatos de su partido o de su preferencia. Bueno, pero vaya a Transilvania, métase en Transilvania, ¿quién vota? No, la verdad quiero decirle, sin descalificar, no me gusta descalificar a la dirigencia política por ser parte de ella, aunque esté en otro partido. Me parece que Santilli es la réplica de Larreta en la provincia de Buenos Aires, que hay bastante convulsión en esa fuerza política, en la cual obviamente no me voy a meter, pero no me parece que plantee un cambio para la provincia de Buenos Aires. Y Manes, bueno, no lo conozco, en realidad es un hombre que lo he visto en alguna mesa de almuerzo hablando de neurología, ¿no? Sí reconozco que Manes es un candidato de un partido que sigue siendo fuerte en la provincia de Buenos Aires, como es el radicalismo, y que tiene estructura territorial y que tiene dirigentes territoriales de peso. Pero yo no, la verdad que no votaría. Ese día me abstendría. Ese día le agarró con una tosecita, arrancó y se aguarda para ver hasta el hisopado. Le mando un saludo, Teresa. Hasta luego. Hasta luego, Teresa García, la ministra de Gobierno de Axel Kicillof.